Gracias por continuar con nosotros en el repaso y damos la bienvenida al ingeniero Eliseo Christopher, presidente de la Confederación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, y con él vamos a hablar acerca del papel y la situación del sector en un momento de recuperación económica. Así que, ingeniero, bienvenido al repaso. Gracias por invitarnos, con dos figuras destacadas de los medios de comunicación, aunque está un poco difícil de ver, un poquito difícil de ver. Siempre en el mismo lado. Nos veíamos siempre, a cada rato. Siempre en el mismo lado. Ahora hay que buscarle, caer atrás, llamarlo y hacerle fila, pero bueno. No me difame, ingeniero. Qué bueno. Ingeniero, ¿cómo anda el sector? Bueno. Vamos bien, de la verdad. Sí, mire, definitivamente el tema de la pandemia no es un secreto que golpeó todos los sectores y el sector construcción no fue no fue la excepción. Y recordemos que la inflación pues está prácticamente arropando todo el mundo, no es cosa de la República Dominicana. Pero te podemos decir que el año pasado, a pesar de la inflación, a pesar del tema de la pandemia, de diferentes fenómenos que estaban afectando, se comportó de manera totalmente atípica porque el sector creció bastante. Por ejemplo, terminó creciendo por encima del 24%, según el informe del Banco Central, donde la media nacional, la economía creció un 12%. O sea, pero creció para lo grande, ustedes los pequeños, micro, pequeños y medianos lo sintieron también. Exacto, que es un tema. Tú sabes que yo no estoy peleando mucho ahora. Pero no dejen fuera. Hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. Mira, estuvo creciendo bastante el sector, pero nosotros decíamos que ya en enero, nuestro informe del desarrollo del sector, como estaba en el año 2021, cuando presentamos nuestro informe, pues ya nosotros señalábamos como ponderación y haciendo algunas anotaciones a futuro, era precisamente de que entendíamos que el sector iba a tener un momento mucho más difícil, que no iba a tener ese crecimiento sostenido que venía teniendo en los últimos años. Eso lo decíamos, producto de la inflación precisamente, producto de que había comenzado ya la guerra en Ucrania, y eso afecta de una forma muy agresiva. Los transportes marítimos estaban muy difíciles. Sí. Y pues nosotros veíamos un sector que se iba a ir poniendo mucho más lento. También veíamos que ya a finales del año y a principios de este año, pues el Banco Central va cambiando su política monetaria. Que todo ese dinero que se había lanzado a la calle con facilidades muy amplias para las construcciones, uno de los diferentes actores que usaron ese dinero, pues el banco comenzó a recogerlo. Entonces decíamos que había que tener buscar situaciones que favorecieran al sector. Sí. Ya vimos como en agosto de este año, a finales de agosto, pues el Banco Central presenta el informe de que el sector de la construcción crece solamente un 2%. Eso es peligroso. ¿Pero eso por qué fue? Porque aquí se habla también de que hubo un incremento en casi todos los materiales de construcción. Sin embargo, gracias a Dios, ahora vimos en estos días que parte de esto, como es el tema de la varilla, ya ha comenzado otra vez a buscar mejor precio. Sí, siempre. ¿Cuál es la realidad, digamos? Bueno, y además preciosa esa mujer. La apreté ahorita cuando llegué aquí. Tu esposo o tu novio, yo no sé, que aguante. Pero me aproveché. Que aguante, dígame. Sí, mira, realmente la inflación fue uno de los fenómenos más agresivos en el tema de la construcción. Hubo una tendencia alcista donde muchos de los materiales que subieron más de un 100%, lo que creó unas situaciones sumamente difíciles. Pero hay que reconocer el escenario que ha manejado, el aporte que ha hecho el Banco Central, que ha podido controlar la inflación. Por ejemplo, vimos que ya en el mes de agosto fue la tendencia, fue el mes que menos inflación tuvimos, donde venimos en una escala bajando todos los meses, producto de las políticas que ha tenido el Banco Central de recoger dinero para manejar la inflación y demás. Eso lo hemos estado viendo, pero crecimos un 2%. Ahora, nosotros esperamos, lo que tú decías, por ejemplo, que hubo una disminución de precios en algunos productos importantes de construcción. No una disminución importante, una disminución. Nosotros esperamos que ese comportamiento de esa baja del acero sea igual que la inflación, o sea, que vaya
En descenso. una tendencia a la baja y que los precios se puedan sincerizar. De lograr eso y lograr sensibilizar al gobierno, en este caso a la Junta Monetaria, al mismo gobierno, de que busquemos mecanismos apropiados para lanzar dinero de manera muy puntual a las MIPYMES de la construcción para moverla. Estaríamos entonces ante un escenario de la construcción mucho más promisorio. Así lo podemos, o sea, así lo vemos. Recordando que nosotros siempre hemos estado en contra, hemos estado de acuerdo con el aumento de la tasa de intereses en los bancos, como lo está llevando el Banco Central. Eso es otro punto, No está... don Eliseo, importante, y perdón que le interrumpa. Aquí hace unos años, tú sacabas un apartamento, por ejemplo, te voy a poner en el caso mío, yo sacaba un apartamento y yo pagaba un 8% al banco, tasa fija 20 años. Tú vas hoy y eso se ha incrementado bastante. Sí. Bastante. Entonces, nosotros estamos de acuerdo, o sea, felicitamos por los resultados que tenemos al Banco Central. Estaban controlando la inflación, o sea, una actuaciones, me voy a llamar, de primer orden, porque cuando comparamos la inflación que tenemos aquí y cómo se ha ido manejando, pues no creemos que está mal, Sí. parece que está de manera correcta el manejo del Banco Central. Pero hay que recordar que, señora, a través de la historia, siempre el sector construcción ha sido un gran aliado en las recuperaciones económicas. Claro Lo que vimos sí. en la Gran Depresión en los Siempre. años 30, lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, lo vimos ahora donde el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos tiene una política muy fuerte para controlar la inflación, pero en el sector construcción ellos soltaron más de 10.000 billones de dólares. Es que ustedes dan empleos. Claro, entonces... Ustedes generan. Claro. Directos. Claro. Entonces, fíjate cómo lo hace los Estados Unidos. Maneja, controla los recursos, pero le habla a la construcción. Entonces, nosotros entendemos que es un buen momento para hacer anuncios donde se busquen mecanismos de que el dinero llegue a las MIPYMES de la construcción con condiciones favorables. Si eso se da, tendríamos un sector muy favorable, muy bueno, con mucho optimismo. Con respecto a los materiales, hay una baja, sí, hablamos de que el acero bajó algo, alrededor de un 8 a un 15%, diferentes productos, los tubos de PVC, materiales de terminación, algunos materiales de terminación, pero precisamente estuvimos en esta semana reunidos con importantes productores de cemento en el país, importante, y nosotros le decíamos, ven acá, y bajó algo el acero, y usted ¿Y para ahora, cuándo? como era una reunión muy formal, ellos no me escucharon la primera vez que yo hice la pregunta, entonces me cambié de silla y bueno, mira, bajan un poquito el acero que ustedes me dicen. Me dicen, hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Digo, sí, pero dime algo porque la tendencia está hacia la baja de la inflación. Sí. Quiere decir, me dicen, hay que esperar. O sea, no me dieron respuestas. Y eso pues como que uno dice, pero caramba. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Los fletes se están regularizando, Sí. el transporte marítimo, que son todos esos fenómenos que van ayudando a los diferentes sectores. Mire, y el impacto en los constructores de la disminución de la tasa de cambio, ¿cómo ha sido? Eso es fuerte. Recuerda que históricamente, y eso no lo decimos nosotros, eso están allí datos estadísticos, en la medida que aumente el dinero, es lo que decía, por ejemplo, tú compras una casa a un 8% y trabajas por el un 12%, un 14%. Sí. Eso es enorme. Tú vas a trabajar para pagar intereses. Nosotros igual. Y en la medida que aumentan los precios, los intereses, en esa misma medida disminuye el sector construcción. Claro. Eso es histórico. Es difícil. Bueno. Pero en el área de la inflación también se disminuyen por mucho el poder adquisitivo de la persona. Por ejemplo, la vivienda que nosotros vendíamos a 1.800.000 pesos, hoy le estamos colocando a 3.350.000. Es lo que te digo. Una cosa terrible. ¿Cómo un pobre puede No hacer? puede, pero Pero el objetivo de ese mercado, o sea, el mercado tiene el mismo ingreso de Claro cuando que- estaba a 1.8. Sí, es que tiene trabajo. Sí, tiene trabajo. sí. Y Sí, perdón, ¿eh? no, claro, sí.
se mantiene el nivel adquisitivo de ese segmento poblacional, Claro. de la población. Sí. Se mantiene el mismo nivel, sin embargo, le aumentan las viviendas, le aumentan los intereses. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí entonces nos da a nosotros mucho más variedad vender los Pero está apartamentos claro. por un lado, y por otro lado también el tema financiero es difícil. Sí, lleva a la quiebra a muchos de ustedes, obligatoriamente. Ha habido situaciones muy difíciles. Por ejemplo, vendimos apartamentos a futuro, a 18 meses, cuando están próximos a entregarlo, cuando estamos en la construcción. Resulta que esos precios variaron, hay que subir los precios de los apartamentos. Regularmente una persona como que puede comprarlo, pues uno discute, busca la forma y surgen situaciones. Pero ¿y si no pueden? No hay nada Si que no hay hacer. forma de que no puedan. Y No tampoco, hay nada que hacer. Y hay un contrato también preestablecido. El contrato establece el pago, pero establece que se puedan hacer cambios dependiendo si sube o no. Sí. Ah, bueno, porque eso Recuerda también. que cuando el gobierno de Hipólito, aquella inflación que hubo enorme, Sí. hubo muchas situaciones con los constructores. De hecho, en el caso mío, nosotros prácticamente desaparecimos porque vendimos apartamentos a 700 mil pesos. Y luego para la entrega costaban casi 2 millones de pesos hacerlo. Wow. Uy. Y nosotros Sí. no contemplábamos esa cláusula. Ah, pero ahora sí. Ahora sí. Aprendieron del error, ¿verdad? Ahora Sí. nosotros nos cuidamos, estamos llenos de situaciones en los tribunales, en pro competencia, en pro consumidor, estamos llenos de denuncias, pero salimos a flote porque nos cubrimos y no es que nosotros estamos inventando, o sea, no es que, Sí. señores, nosotros no queremos vender caro. Si vendemos barato, vendemos más. Claro. Se moviliza más la venta y uno va mucho más suave. Y si nosotros no construimos, pues no ganamos. Hay un proyecto, Israel y don Christopher, que el gobierno hablaba de la construcción de viviendas de bajo costo a través de ustedes para entregársela a personas que calificaran, Sí. que se inscribieron muchísimas personas, de hecho. Vivienda digna. Exacto, sobre todo madres solteras y demás. Ese proyecto se quedó solamente en papel, en palabras, ¿se va a hacer, no se va a hacer o cuál es la realidad? Mira, nosotros tenemos lo que es el fideicomiso Copimecon hace varios años. A la fecha no hemos podido entregar apartamentos todavía, pero es un proyecto grande, porque hablamos de 2.400 apartamentos y hacerlo por etapa. Pero ya nosotros a final 30 de este mes o en la primera quincena del próximo mes ya entregamos los primeros apartamentos. ¿Cuántos? 144 apartamentos y comenzamos 192. Ah, miren qué bien. Sí. Eso es Y ahí- importante. Y el plan de vivienda. Sí, precisamente con ese proyecto Ciudad Alto de la Riviera fue que comenzó precisamente el primer proyecto que se hizo, que se inauguró o que se dio el primer Picasso como parte del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Es un plan que nosotros lo vemos con mucho optimismo. Recordemos que el déficit habitacional aquí en la República Dominicana es enorme. Sí, muy alto. Entonces, con ese plan no te da condiciones específicas, no te da favores, pero te busca a los clientes y le da favores a los clientes. O sea que es un plan que permite con mucha facilidad a que las pequeñas empresas se inserten de maneras muy, muy oportunas en el sector financiero. Para hablarte, por ejemplo, de manera particular, lo que significa eso, nosotros con el financiamiento hemos tenido situaciones sumamente difíciles, sobre todo con esos condenados del Banco de Reserva, lo peor que hay como banca en la República Dominicana y lo más excluyente. Nosotros hemos tenido muchas situaciones con el financiamiento, pero si ahora nosotros logramos, no sé, debemos al banco 180, 200 millones, ya como grupo. Si nosotros logramos, pues, colocar los apartamentos que están todos colocados, entregarlo y pagarle al banco, pues no creo que nos sea muy difícil conseguir los próximos 400 o 300 millones de pesos. No debería. Si uno queda bien. Queda bien. Pero esperamos que no sea con el Banco de Reserva. Que sea otro bueno. Que sea otro banco. Eso no se puede Ingeniero, negociar. al principio usted dijo que estaba como más tranquilo y realmente los que somos reporteros lo sentimos así. Antes usted hacía un informe de veeduría. Ay, sí, de ya algunas vienen, ya instituciones. salen.
de van a las salir. instituciones. Creo que la última pronunciamiento así al respecto que usted hizo fue en noviembre del 2020. ¡Me están sacando! Entonces me gustaría saber qué pasó. Me lo están sacando. Ok, yo sabía que eso venía. Mira, que estoy anestesiado. Está Somos tranquilo. esclavos de lo que decimos. Sí, ¿eh? no, pero es verdad. No lo sentimos por parte, ingeniero. Sí. Mira, déjame decirte que nosotros en estos años la pandemia nos ha debilitado, por un lado, y por otro lado tenemos una relación muy fluida con el presidente de la República. No así con los funcionarios. No así con los funcionarios. Por ejemplo, te puedo decir que hay un ministro de Obras Públicas, ¿verdad? Sí. De Lignia Ascensión Burgos. Ah, sí, ese señor. No he tenido la suerte de saludarlo. Y se supone que nosotros somos los guau de la construcción, que somos el reguero de los constructores. Y yo creo que en el país yo soy de lo más visible, activo, de lo más visible en el sector. Entonces yo me la desquito. Recordemos que así mismo me trataron en el gobierno anterior. No sé si ustedes supieron que a mí me sacaron No de fuego. fue. Ay, llegó la campaña. Le di y no fue consejo. Con la verdad, por supuesto. Claro. Se supone que nosotros bajamos entre 3 y 4 puntos al gobierno anterior. Porque yo no quería a un Gonzalo Castillo como presidente. Y es fácil. Ese señor que no recibió nunca uno siendo ministro por tanto tiempo. Nos veremos más adelante con Obras Públicas. Sí, ya comenzamos los informes de veeduría. Comenzamos a prepararlo. Antes del 24 sale. Sí, mira, te lo prometo. Pero recuerda también que esos informes requieren de mucho sacrificio, de mucho costo. Y en estos momentos nosotros hemos ido trabajando con situaciones económicas muy difíciles. Entonces, para eso no aparecen apalancamiento, ni financiamiento, ni grupo que quiera aportar. Pero sí, pero tenemos, con el tema de las escuelas, nosotros entendemos que el presidente de la República, Luis Abinader, dio en el clavo cuando habló sobre las escuelas. Hay que hablar sobre las escuelas, hay que ver que el ministro de Obras de Educación anterior, nuestro amigo, el señor Roberto Fulcal, manejó unos recursos enormes y están pasando unos informes que se manejaron muchísimas escuelas y que se construyeron repararon muchísimas escuelas. Y esos informes no son los que nosotros estamos manejando. No. A sabiendas, no son los que nosotros estamos manejando. O sea, que de educación el informe que se está preparando. Sí, no, está educación, está obra pública, el Ministerio de la Vivienda. Antes recogíamos 28 instituciones, ahora está Edesur, que ha llevado unas licitaciones con bastante transparencia. No porque tú estás aquí. Muchas gracias. Y no porque Morrison sea mi amigo. Aunque Morrison también se ha puesto medio comparón, déjame decirte. Y yo lo suelto. A nuestro amigo Morrison, Milton Morrison, un batallador, hermano de nuestro hermano Nelson. Sí. Entonces sí se van a preparar los informes. Se van a preparar. Te estoy adelantando de educación. No creo que educación nos pase las pruebas. Por un lado. Obras públicas también tenemos algunos cuestionamientos. Y en el Ministerio de la Vivienda nos están pasando las informaciones, pero creemos que vamos a tener un informe que primero lo vamos a compartir con el presidente. Sí, claro. El compartirlo con el presidente no quiere decir que nosotros no lo vamos a emitir. Sí, va a salir. El presidente no lo ve primero. No, nosotros por prudencia siempre lo hemos mandado primero a las instituciones. Yocasta Guzmán quería que nosotros se lo mandáramos y que nos sentáramos con ella. Nosotros se lo mandamos, pero no nos sentamos con ella. Eso está muy bien. ¿Y a buscar qué? O sea, no vamos. Nosotros lo hacemos, lo mandamos, lo señalamos, nos preparamos a nivel legal, con todo. Claro. Todo periquito ahí. Todo preparado. Pero me parece que van a surgir algunas situaciones por algunos ministerios. Educación no creo que haya manejado los recursos, porque están presentando unos temas de un desarrollo que no creo que fue así. Porque cuando nosotros hemos ido a hacer algunos levantamientos, a sabiendas de que nosotros no tenemos el manejo, hacemos sondeo, sí, claro. No manejamos esos recursos. Ojalá aparezca algún empresario o algún político del gobierno malo o del gobierno bueno, como quiera que sea, que quiera financiarlo, que nosotros lo aceptamos. Claro. Sueñe. Diciendo siempre la verdad. Pero vamos a ver si Miriam Germán quiere. Sí, doña Miriam. Claro, para que tengan otro caso ahí. Usted está precioso. Déjalo ahí.
Usted está mucho más preciso. Bueno, señores. personalmente Ay, muchas gracias. que por, Vamos- que por vamos a televisión. esperar ese- Yo no sé cómo tú te puedes hacer un programa con una No, porque yo miro la cámara, yo miro la cámara. Las para no preciosas concentrarme. así. Es Eliseo Rivera. Ingeniero, gracias por haber estado con A nosotros. ustedes, a Vamos a esperar entonces. El informe va. Vamos a esperar el Vamos a estar informe. pendientes, Vamos a informe. esperar el informe y vamos a darle seguimiento. Tú no porque eres el los primero temas que dice eso, Los y hay temas que de hacerlo. transparencia, mientras más la sociedad presiona al Sí, gobierno, sí. a este y a cualquiera Sí, que sí, esté claro. ahí, con estos temas se le pone, se le obliga a hacer las cosas No, bien. y le Pero- ayuda. pero Y le no solo- y le y eso es lo ayuda. que se Sí, pero quiere. debo decir que no solamente el informe de veeduría está parado, también está parado los emprendimientos pymes de la construcción, está parado Formalízate Ya, porque nos lleva muchos recursos y no contamos con esos recursos ahora. Ahora sí veeduría, yo no sé si los otros van a salir, pero veeduría va a salir Ojalá que Bueno, sí. que y van así a salir sea. buenos informes. Bueno, Eliseo Christopher ha estado con nosotros. Ustedes no se muevan, que todavía queda más contenido. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda. Plaza Lama.